Amén. Amén. ¿Cuántos están felices de poder estar aquí? Amén. Amén. ¿Están felices? En verdad los veo medio tristes, medio apagados. ¿Están felices? Amén. Amén. ¿O no comieron todavía? Después les servimos un cafecito fuerte allí a ver si... Amén. Entonces hoy nuestro culto es de tarde, normalmente es de mañana, prefiero 1000 veces de mañana, ¿verdad? Amén. Cuando prefieren 1000 veces de mañana es mucho mejor, ¿verdad? Pero como hoy la mayoría de los hermanos aquí estaban con la jura, la bandera, igual faltaron algunos, así que pero lo importante es que los hermanos aquí están firmes y fuertes, ¿verdad? Separar, es muy importante nosotros separar el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos entregando, estamos ofrendando, usted está ofrendando su tiempo, por eso me gusta más de mañana también, porque de mañana realmente son las primeras horas del día. Muchos de los hermanos se levantan, toman un café, se visten y enseguida vienen para la reunión, ¿verdad? Entonces las primeras horas de su día lo están entregando al Señor. Apenas si le da, algunos ni le dan, porque el domingo duermen hasta un poquito más tarde. Entonces se levantan corriendo, se cambian y vienen. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Está dándole las primicias de su día antes de mirar un programa de televisión, antes de mirar un partido de fútbol, antes de prender la radio, antes de charlar con el vecino, antes de ir al supermercado a hacer las cosas. Yo le estoy entregando las primeras horas del día al Señor. Y eso es importante, ¿por qué? Porque usted le da las primicias a la persona más importante. O sea, usted le da las cosas de más valor a las personas más importantes. ¿Amén? Entonces por eso es importante separar el domingo para el Señor. Y la palabra que yo quería compartir es, no, usted no está solo, ¿verdad? No está solo. Y ese pasaje, un pasaje que vamos a usar, un salmo muy conocido, que es el Salmo 23. ¿Cuántos lo conocen al Salmo 23 de memoria? Levanten la mano, el Salmo 23 de memoria. Está la canción también. Está la canción. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Levanten la mano. ¿Cuántos no conocen el Salmo 23? Pero ahora yo lo digo, usted se acuerda, tal vez algunos no se acuerdan. Salmo 23 es como el Salmo 91, ¿verdad? Que va hasta las casas de aquellos que no son ni cristianos, y tal cual, allá el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo, y algunos con la Biblia abierta así en la casa para espantar los malos espíritus y la mala energía, ¿verdad? El Salmo 23 está en los cuadritos casi todo, ¿verdad? Entonces, como usted no se acuerda, yo lo voy a ayudar a acordarse. Allí Salmo 23, no tenemos proyección si usted tiene en su Biblia, si no yo lo leo y usted cree lo que yo leo. ¿Amén? Amén. Amén, amén, dice así, Salmo 23. Miren cómo usted se va a acordar. Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Lo conocían? ¿Lo habían escuchado hablar? Claro que sí. ¿Quién no escuchó el Salmo 23? Es un salmo poético, ¿verdad? Es una poesía del salmista David, hablando al respecto del Señor, de su Señor, ¿verdad? Y es importante que estamos usando este salmo. Como yo decía, el tema de la palabra no está solo. ¿Es por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos o no tenemos una clareza, una claridad, ¿verdad? No tenemos claridad de a quién nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos, ¿verdad? El Dios del cual nosotros un día le entregamos nuestras vidas. ¿Se acuerdan que un día hicimos la oración? Le dijimos, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida en tus manos, guíame. Mi vida te pertenece a ti. ¿Cuántos le entregaron su vida al Señor ya? Amén. ¿Cuántos dicen que su vida le pertenece al Señor? Amén. Amén. Entonces, usted le entregó su vida al Señor, ¿no fue así? Entonces, cuando le entregó su vida, Él es su dueño. Él es su Señor. Su vida está en la mano del Señor, ¿verdad? El problema es que muchas veces
Muchos cristianos, ¿verdad?, entienden eso, pero evalúan o ven a Dios o hablan con Dios o tienen un relacionamiento con Dios como que no fuese su Señor, ¿verdad? Como que Él no fuese el Señor de todas las cosas, ¿verdad? A pesar del entender, hay cosas que nosotros entendemos muchas veces, la tenemos clara, pero en el momento de la práctica, ¿verdad?, no las practicamos. Hay muchas cosas que usted sabe, que a veces dice, no, yo te dije que hiciera tal cosa, yo sabía, hasta pensé hacerlo, pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? La teoría la tenemos en la cabeza, pero en la práctica muchas veces nos cuesta ponerlo en práctica, ¿verdad? Por ejemplo eso, mi vida es del Señor, todo te pertenezco a ti 100%, pero ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos, no, te la pido prestada, préstamela para salir hoy, préstamela para dar un paseo, préstamela para hablar con el vecino, préstamela para darle una respuesta a mi marido, préstamela para darle una respuesta a mis hijos, préstamela para darle una respuesta a mi hermano, a mi madre que colocó un comentario en el grupo aquí, préstamela, y usted le pide permiso al Señor, Señor, un segundo nomás, que vos sos esto, sos aquello, perdoname, Señor, ahora sí vuelvo a vos de nuevo, te pertenezco, ¿verdad? Esa clareza, esa claridad, mejor dicho, muchas veces en nuestra cabeza nos cuesta entender. Y el salmista David es uno de los salmistas, a pesar de ser un rey, ¿verdad? Él también fue profeta. Él profetizó la venida de Cristo en los salmos de él. Él hablaba de Cristo. Él fue un poeta, pero él también tuvo revelación de Cristo, de la promesa. Y ahí que lo que sucede, él también, nosotros ya hemos dicho en otras palabras, que él es un tipo de Cristo. Si usted ve las características de David, se parecían mucho con la de Jesús, ¿verdad? Jesús es el rey, y él era el rey, él amaba a Dios, muchas características que él tenía, pero en este pasaje, en el Salmo 23, ¿qué es lo que dice el salmista? ¿Cómo empieza? El Señor, oh Jehová, es mi pastor y nada me faltará. Usted sabe que él era el rey, el salmista era el rey, pero antes de ser rey, ¿qué era lo que él hacía? Él era pastor. ¿Y el padre de él qué es lo que hacía? Pastor. Probablemente el abuelo de él y toda la descendencia de él eran pastores. Entonces la profesión de pastor él la sabía bien, él la tenía clara en su mente. Yo me imagino que cuando el salmista estaba escribiendo este salmo, se habrá sentado así recostado a un árbol y habrá mirado las ovejas de él y dice, ustedes están bien cuidadas. Porque si viene un león a intentar tocarlas, yo los mato. Y ya lo hice. Si viene un oso a intentar tocarlas a ustedes, yo lo mato también. Ahora ni se diga los otros animales, un lobo, si mato un león, mato un oso. O sea, ¿qué me va a costar cuidar? Y él miraba y me imagino que por algún momento habrá dicho, si yo sé hacer esto por mis ovejas, ¿qué es lo que Dios hará por mí? Si yo que soy un hombre limitado, si yo que soy un ser humano, soy capaz de matar y arriesgar mi vida por causa de mis ovejas, ¿qué es lo que Dios hará por mí? Él dice entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? El Señor es mi pastor. Y él, me imagino allí hablando esas palabras, ya estaba declarando lo que Jesús diría después en el Nuevo Testamento. Allí en Juan 10:11 él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El salmista, como yo dije aquí, él decía, si yo estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas, ¿cuánto más mi Dios lo hará por mí? Ahí Jesús viene a la tierra, ¿verdad? Muchos años después y dice, mira David, aquí sí te voy a demostrar. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Así como vos estuviste dispuesto a dar tu vida por tus ovejas, yo doy mi vida y Él la dio literalmente. Jesús vino y murió por las ovejas, por nosotros, amén. Él es nuestro pastor. Entonces nuestro concepto muchas veces al respecto de Jesús, muchas veces tenemos un concepto humano al respecto de Jesús, ¿verdad? Muchas veces nuestro concepto de Cristo es humano al decir que Él es nuestro pastor. Y por eso es que muchas veces no estamos dispuestos a dejar que Él sea nuestro pastor, ¿verdad? Muchas veces, como yo dije, le decimos, si vos sos nuestro pastor. Pero ahí cuando el pastor dice, no, bueno, venga mi ovejita, que la voy a llevar y vamos a ver el Salmo 23.
venga mi ovejita que la voy a llevar. Ah, Señor, mirá, hoy lo siento, pero hoy no voy a poder. No, pero yo quiero mostrarle los pastos que tengo, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿cómo? Hablando un poco sobre el Salmo 23, ¿verdad? El Señor dice aquí, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Hay una versión que dice, en verdes pastos me hará descansar. O sea, ¿qué es lo que una oveja come? Pastos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le gusta a una oveja? Verdes pastos. O sea, no es cualquier pasto, no es un pastito medio seco, verdes pastos, buenos pastos, los mejores pastos, ¿verdad? Y el Señor dice aquí, entonces el salmista dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, y aparte de nada faltarme, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, Él me va a hacer descansar. Nosotros ministramos ya, ¿se acuerdan? 21 días en el diván de la gracia, ¿verdad? Descansando en el Señor, ¿se acuerdan? Ese ayuno, ¿verdad? ¿Y qué era lo que decíamos? Tenemos que aprender a descansar en Él. Hebreos dice, ¿verdad?, que nuestra tierra prometida es entrar en el descanso, y que muchas veces nosotros no conseguimos entrar en el descanso. ¿Por qué? Porque no conseguimos confiar en el Señor, no conseguimos dejarnos que Él nos guíe a los pastos verdes donde Él nos quiere llevar, y ahí terminamos comiendo cualquier cosa, terminamos comiendo pasto seco, terminamos comiendo una planta media venenosa que nos hace mal para el estómago, comemos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque perdemos de disfrutar los verdes pastos que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces Él dice así, Jehová mi pastor. Y otra de las cosas también, ¿verdad? Yo me imagino el salmista hablando, ¿verdad? Llenándose, como dice, el pecho, ¿verdad? Jehová mi pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará. O sea, no es cualquiera, no es el fulano allí en la esquina, es Jehová. Dios es mi pastor. Jehová mi pastor. Él se llenaba el pecho, ese es el orgullo, ¿verdad? Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él entendía quién era su dueño, quién era su Señor. Él sabía, ¿verdad?, que si las ovejas de él estaban bien cuidadas, ¿cuánto más yo? O sea, yo soy el pastor de esas ovejas están gordas, están cuidadas, no pasa necesidad. Pero él dice, si Jehová mi pastor. Amén. Amén. Entonces él tenía una noción, tenía una seguridad, ¿verdad?, del Dios que él servía. Amén. Amén. Y después dice, el segundo dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Y cuando yo siempre hago que nosotros siempre decimos aquí, ¿qué es nada? Defina nada. Nada. Nada me faltará. Jehová mi pastor, repita conmigo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Le falta algo a usted? Le falta, tal vez ahora le esté faltando algo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nada le va a faltar. Entonces, si ahora le está faltando algo y la Biblia dice que nada nos faltará, es porque Él se lo va a dar, Él va a hacer. Amén. Amén. Entonces esa afirmación, una afirmación así realmente osada, una afirmación valiente. Nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque mi dueño cuida de mí. Jehová mi pastor, nada me va a faltar. Es Él que cuida de mi vida. Él cuida de su vida. Amén. Y es interesante que el salmista sigue diciendo ahí, ¿verdad? Si seguimos leyendo el Salmo, le voy a volver. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Solo leer ese salmo ya no le da una calma, ¿verdad? Le da una paciencia, una calma. Yo me imagino en los pastos delicados, nada me faltará. ¿Será que el salmista cuando escribió ese salmo, él tendría todo? ¿Será que el salmista cuando escribió ese salmo, él no estaba pasando por luchas, por pruebas? ¿Será que el salmista, como decía aquí, ¿verdad? Si usted ve la historia de David fue ungido como rey de Israel. Y enseguida que fue ungido como rey de Israel, lo único que él obtuvo después de eso fue persecución. La Biblia dice que él venció al gigante Goliat, dio la victoria a Israel, le sacó la deshonra de Israel, que venía un filisteo y le decía, ustedes no sirven para nada. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Ese Dios que ustedes predican. Yo no sé, no existe Dios. Ustedes son todos unos miedosos. Ustedes son todos
unos gallinas, ustedes son todas unas mujercitas, nadie se atreve a pelear conmigo. No sé si diría esas palabras, pero más o menos de ahí peor todavía. Y la Biblia dice que el pueblo temblaba de miedo, nadie se animaba a enfrentarlo. De repente David llegó y dice, pero ¿quién es incircunciso que habla mal de mi Dios? Nadie va a hacer nada, bueno, nadie va a hacer nada, yo voy y lo voy a derrotar. Era un muchacho joven, era un adolescente. Y él agarró, enfrentó a aquel gigante, lo venció. Y la Biblia dice que después que venció a ese gigante, el pueblo de Israel se volvió victorioso. Y después de eso, ¿qué es lo que sucede? El rey Saúl lo lleva a su palacio porque le había prometido que el que venciera a aquel gigante se casaba con su hija. Lo lleva a su palacio. Usted conoce la historia del rey David, el rey Saúl quedaba el rey endemoniado, ¿verdad? Nada lo calmaba, era el rey, pero estaba totalmente desviado y quedaba endemoniado. El salmista venía, tocaba su arpa y la paz, ¿verdad? Los demonios de aquel hombre salían. Lo único que el salmista había hecho para Saúl era todo bueno, ¿verdad? Lo único que él había hecho era obras buenas, pero aún así el rey Saúl lo persiguió durante muchos años. Después de haber sido ungido, él demoró, me parece, no me recuerdo ahora si fue como 13 o 30 años para comenzar a reinar sobre Israel. No fue de un día para el otro. No fue que hoy vino el profeta Samuel y lo ungió, ¿verdad? Y después él ya se volvió rey. Pasó años siendo perseguido, escondiéndose en cuevas, escondiéndose en el campo, en la intemperie, metido en lugares donde nadie lo podía encontrar, fingiéndose de loco en medio de los filisteos. O sea, y él hizo cada locura, pero aún así él dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? A veces nosotros cuando pasamos por lucha decimos, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? El salmista podía haber dicho eso claramente, pero él en este momento dice, no, Jehová mi pastor, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, no importa lo que esté pasando, Jehová mi pastor. No importa la situación que esté enfrentando, Jehová mi pastor. O sea, no importa el problema que pueda venir sobre mi vida, que las personas se levanten contra mí, Jehová mi pastor y nada me faltará. Amén. Voy a descansar en lugares pastos porque lo que Dios tiene preparado para mí es lo mejor. Amén. ¿Te cree? Amén. Si eso no es una realidad en su vida, aún va a ser. Amén. Créalo, tenemos que creer. Amén. Dice entonces, en lugares delicados pastos me hará, como dijimos, descansar. El salmista se colocó, él era pastor, ¿verdad? Pero en este salmo él se volvió una oveja. Él se volvió una oveja en este salmo. Y él dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Y ahí cuando dice, en lugares delicados pastos me hará descansar, yo me imagino el salmista estaría mirando una oveja. Mirá qué tranquila que está. Mirá cómo está allí descansando. ¿Cómo descansa aquella oveja? O tal vez en este momento él no estaría pastoreando, pero él conocía todo sobre pastoreo. ¿Verdad? Y hay algo importante que una oveja necesita para descansar. ¿Verdad? Usted sabe que la oveja es uno de los bichos más delicados. ¿A quién crió oveja? Aquí ninguno. Aquí. ¿Quién crió? A ver los del interior aquí. ¿Ella crió oveja? La hermana Marina. ¿Qué sabe la capital sobre oveja? No entiende nada. Yo tampoco, pero está. La oveja es un animal súper delicado. Entre todos los animales que hay, la oveja es uno de los más delicados. Usted sabe que si la oveja está con miedo, no come. Si la oveja se asusta por cualquier cosa, ella no come. Y ella no come hasta que ese miedo se le pase. Si hay algún perro ladrando, algún animal que le puede ser un riesgo para ella, ella no va a comer y ella va a morir de hambre porque mientras ella esté con miedo no come. Es un bicho súper asustado. Es por eso que siempre decimos que la oveja es súper dependiente del pastor. Entonces, tal vez, yo no sé, pero no es solo la oveja. ¿Cuántos aquí alguna vez perdieron el hambre por alguna situación? Que estaban pasando miedo, estaban pasando angustia o algo que le trajo una angustia grande y usted perdió el hambre. ¿Ya le pasó a alguien perder hambre por alguna situación? A mí sí, ya muchas veces. Muchas veces. Muchas veces me pasó. Yo pierdo el hambre. Yo sí estoy ansiosa. Hay unos que comen más. Yo ansioso pierdo el hambre. Como porque necesito comer. La oveja, ellas están con miedo, no comen. Si usted está con miedo, usted no come tampoco, ¿verdad?
Usted está re asustado, lo menos que usted piensa es comida. La oveja no come. Otra de las cosas también que las ovejas necesitan para alimentarse, ¿verdad? Las ovejas si están con problemas, usted sabe que las ovejas también, como todo animal, pelean con otras. Entre ellas se pelean. Si las ovejas tienen peleas con otras, riñas con otras, ¿verdad? Ellas tampoco descansan. Ellas no comen, no descansan, porque cuando hay ovejas peleando entre ellas, las ovejas no descansan. Y ahí, mientras siga ese conflicto, ellas no van a descansar. Aquí otra de las cosas también, ¿verdad? Es insectos, ya lo dijimos en otras palabras, ¿se acuerda? Que los insectos vienen sobre los animales, ¿verdad? Sobre las ovejas, el ganado, normalmente se le posan en la cabeza y empiezan le ponen larvas en la oreja, le hacen heridas y después le ponen larvas. Entonces la oveja, si escucha una mosca volando cerca de su cabeza, un animal que está volando, ella no come, no descansa, no para, no come. Y otra de las cosas también que ellas necesitan para descansar es que cuando están con hambre ellas no descansan. Y eso yo creo que no es solamente la oveja, ¿verdad? Pero ¿cuántas ovejas hay aquí que cuando están con hambre no duermen? Hasta que no llenan el estómago. Entonces, es esa composición, ¿verdad? Por la misma condición de la oveja. Si a ella le falta alguna de estas cosas, ella no descansa, ¿verdad? Si ellas están con miedo, no descansan. La oveja es un animal tan delicado. Usted sabe que una vez vi un estudio sobre las ovejas, un pastor que estaba hablando, que si la oveja se echa ahí en el campo nomás, y se llega a echar, si está media gordita o algo, se llega a echar en la huella de un tractor o en algo que esté un pocito chico nomás, si la oveja se echa en ese pocito y después intenta levantar y no consigue, porque usted sabe que la oveja tiene cierta dificultad para levantarse, y no consigue levantarse, ella le da ataque de pánico. Y si le da ataque de pánico, el cuerpo, el estómago comienza a soltar unos gases, que la oveja muere por asfixia, se le hincha el estómago y muere por asfixia. Si usted deja una oveja suelta por ahí, ella va a morir, ¿verdad? Porque ella es súper delicada. ¿Y será porque el Señor nos colocó, en vez de colocarnos como cabra, ¿verdad? A pesar que hay algunos que son como cabra, en vez de colocarnos como vacas o toro, en vez de colocarnos como gatos, perros, ¿por qué será que el Señor nos llamó de ovejas? ¿Verdad? Porque la oveja es un animal súper delicado. Ella solo consigue descansar si ella sabe que está segura. Ella solo consigue descansar, acostarse, comer, si el pastor está cuidándola, si ella está protegida. Si ella sabe que está segura, ella descansa. Es por eso que el Señor allí en Mateos 11, del 28 al 30, Él dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, amén, y yo los voy a hacer descansar. Entonces yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y manso y humilde de corazón no es bobo. Yo sé que algunos me dicen: fulano es manso, ¿verdad? Y piensa uno así, no hace nada, le pasa por arriba. Eso no es manso, ¿verdad? Manso es que él sabía cuándo actuar. Manso, ¿verdad? Que él era tranquilo, él era confiante, ¿verdad? Él sabía cuándo él tenía que hacer las cosas, ¿verdad? Y él dice: aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que el Señor está diciendo es: aprendan a llevar mi carga. ¿Y cuál es la carga del Señor? ¿Verdad? ¿Cuál es la carga? Él dice que la carga de Él es ligera y fácil, ¿verdad? La palabra del Señor dice allí en Romanos: no se conformen a este siglo, sino transformen su entendimiento
si no sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios sobre su vida, la carga, el yugo de Jesús sobre su vida es que es bueno, agradable y perfecto. Yo sé que muchas veces viene la palabra yugo en su vida, en su mente, y ¿qué es lo que usted piensa? Carga. Yugo, ¿qué es lo que piensa? Usted se imagina, no sé, algo en su cuello y que la tiene preso y no lo deja andar. Usted sabe lo que es un yugo. Toda gente de ciudad no sabe esas cosas, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es un yugo? Yo tampoco sé, pero está. Sí. El yugo era una madera que se le ponía a los bueyes para arar, aquí encima del lomo. Pero ¿sabe lo que hacía? Se usaban 2 bueyes. Usted sabe que el buey es el toro que se usa para fuerza, para cargar. Se usaban 2 bueyes. Normalmente se usaba un buey nuevo y uno más veterano, con más experiencia. ¿Por qué? Porque ese más grande, el más fuerte y con más fuerza, si este más nuevito quería salirse del camino, ¿qué es lo que hacía el más grande? Lo llevaba. O sea, para donde él fuese lo llevaba. Si iba para la derecha y este más nuevito se quería ir para la izquierda, para la derecha, el buey más viejo lo arrastraba. ¿Por qué? Porque ese más nuevo era guiado por el otro buey. Entonces, aquí el yugo se refiere a ser guiado. Cuando somos inexperientes, cuando no sabemos a dónde vamos, el Señor, ¿verdad? Él nos guía, nos lleva. Es por eso dice, lleven mi yugo, sáquense el yugo ustedes, que es pesado, demasiado pesado, y lleven el mío, y hallarán descanso. ¿Quién descansa trabajando? El yugo era una herramienta de carga. ¿Quién descansa trabajando? Aquel que lleva el yugo del Señor. ¿Por qué? Porque el buey más nuevo también, al otro ser más fuerte, ¿quién hacía más fuerza? Si pone 2 bueyes, uno es débil y el otro es fuerte, ¿quién carga todo el peso? El más fuerte. Yo a veces, Cristian viene y me ayuda a cargar las mesas, ¿verdad? Que es chiquito. Y él dice, papá, te voy a ayudar. Yo, ayúdame ahí. Él agarra la punta atrás y yo agarro en el medio y él va, pero mentira, ¿qué va a hacer? Él no está cargando nada. Soy yo que estoy cargando el peso. Lo único que le está haciendo es agarrando la mesa y llevándola, y yo lo estoy llevando. Entonces, eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Aprendan de mí, lleven mi yugo y hallarán descanso para sus almas, hallarán descanso para sus vidas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no lo seguimos, estamos siendo guiados para otro lugar. Y ahí dice, más allí el salmista sigue, ¿verdad? En el Salmo 23, él dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, no solamente pasto le daría, sino le daría ¿qué? Agua de reposo. ¿Cuál es esa agua de reposo? Aquí el buen pastor lo va a decir, Juan 7, 37 y 38. En el último día, en el solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Si alguien tiene sed, venga a mí y bebe. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Esa agua es la agua que el Señor tiene para darnos. Amén. Junto a agua de reposo me pastoreará. Él quiere darle. ¿Usted sabe que las ovejas también, si ellas no encuentran agua limpia, ellas toman cualquier agua que encuentren ahí, ¿verdad? Si ellas no son guiadas, yo le dije, las ovejas son guiadas. Las ovejas tienen que ser guiadas al pasto y tienen que ser guiadas al agua también. Que solas ellas, para ellas es difícil. Y ahí entonces, si ellas no encuentran agua limpia, ellas van a tomar cualquier agua. Entonces, si nosotros no bebemos de esa agua que Cristo tiene para darnos, vamos a beber cualquier agua. Entonces, que nuestro corazón sea, Señor, dame de esa agua. Dame de beber agua para vida eterna. El Señor dice, yo soy el agua de vida eterna. Amén. Quien venga a mí, beba, jamás volverá a tener sed. No volverá a tener sed jamás. Él es nuestra agua. Necesitamos beber de Él. Necesitamos ser guiados junto a aguas, ¿verdad? Como dice allí el Salmo, junto a ríos,
junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Dice, Él desea guiarlos junto a aguas de reposo. Después dice también, en lugares, ese ya lo dijimos, después me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y como dije, la oveja se caracterizan por ser animales con hábitos. Yo sé que los hábitos son buenos y pueden haber hábitos malos. La oveja es un animal que se caracteriza por hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted deja a la oveja alimentarse sola, ella va a comer siempre en el mismo pastizal. O sea, ella no va a salir a buscar como otros animales. Ella, si hay pasto allí, si hay pasto en aquel lugar, ella va a ir siempre al mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando el animal va a comer siempre en el mismo lugar? ¿Qué es lo que pasa con ese pasto? Que no, ellos no llegan y se ponen de lejos, así no pise el pasto que es nuestra comida. La oveja viene caminando y pisa todo, todos los animales pisan todo y comen. ¿Qué es lo que sucede si la oveja va a comer siempre al mismo pasto? Se termina, el pasto también lo van a pisotear todo, se va a secar, se termina el pasto, ¿verdad? Se termina todo y ¿qué es lo que sucede? Se mueren, ¿verdad? Por eso que el Señor dice aquí que Él nos guiará, ¿verdad? Por senda de justicia, por amor a su nombre. Él nos va a guiar ¿a dónde? A pasto, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, ¿verdad? Entonces me va a guiar a pasto, Él lo va a guiar donde hay pasto. Y sigue después, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y este andar en valle de sombra y de muerte tiene dos significados, podemos encontrarle dos significados. Primero, es que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte? Porque fue Él. O sea, él no dice, aunque el Señor me lleve por valle de sombra y de muerte. Por un lado vemos de ese punto de vista, ¿verdad? Aunque yo me salga a los caminos del Señor, aunque yo me meta en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Podemos ver de ese punto de vista, pero hay otro punto de vista también que en los valles, no sé si usted ya vio, pero en los valles existen las montañas y los valles son las partes bajas. Normalmente toda el agua que llueve, que cae por las montañas, va a parar ¿a dónde? A los valles. Entonces en los valles donde hay pasto más verdes. Los valles es el lugar donde está el mejor pasto. ¿Por qué? Porque toda el agua va para los valles, ¿verdad? Y en los valles entonces hay más humedad, ¿verdad? Y el pasto crece más, hay más pasto. Entonces los valles también son lugares donde está el mejor pasto. Él dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pero que aparte es el lugar que hay mejor pastos, es el lugar donde están los animales, los depredadores. O sea, los valles es donde están la mayoría de los animales que son depredadores. Entonces, si por ejemplo el lobo, todos esos animales que comen las ovejas, ¿están en dónde? En los valles, ¿verdad? Por más que ellos suban a la montaña, es en los valles donde ellos están corriendo riesgo de vida, ¿verdad? En el valle donde el animal no tiene a dónde disparar, y una oveja va a disparar ¿para dónde? Si un lobo la llega a encontrar, si un animal la llega a encontrar, en un valle. Valle es el lugar plano, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde va a disparar? Y él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, el Señor nos va a llevar. ¿Y eso qué se aplica a nuestras vidas? Es que muchas veces el Señor nos está llevando, nos lleva por ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad? O permite que pasemos porque nos quiere dar el mejor pasto. Pero nosotros muchas veces no entendemos ese proceso en nuestras vidas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros las vemos como mal. Ay, ¿por qué el Señor me permitió que yo pase por esta situación? ¿Por qué el Señor permite que yo esté pasando por esta situación tan difícil? Y muchas veces nosotros nos enfocamos en ese problema, pero no pensamos en por qué el Señor está permitiendo que pasemos por esta situación. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer con esta situación, con esta experiencia? ¿Verdad? Después que pasamos por el valle de sombra y de muerte, por los problemas, por la dificultad,
pasa el tiempo y podemos entender, no, el Señor me quería hacer pasar por esta situación, me permitió que pasase por esta situación para aprender. Amén. O entonces el Señor permitió que yo pasase por esta situación para poder hablarle a alguien que aunque esté pasando por esa situación, Dios va a cambiar su vida. Dios va a cambiar esa situación. Dios va a cambiar su historia. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles donde las personas dicen, ¿qué me vas a decir vos si vos nunca pasaste por esta situación? Un problema. La hermana, ¿verdad? La hermana Joaquina estaba contando el testimonio de uno de sus hijos, ¿verdad? 30 años, fue 30 años orando. No sé si se puede contar el testimonio, ¿no? ¿Se puede contar, Joaquina? Sí, ¿verdad? Porque está grabado y va a quedar en el canal, después no hay problema. Es un testimonio. Uno de sus hijos, ¿verdad? Los hijos de ella siempre fueron criados en los caminos del Señor. La familia de ella fue siempre una familia muy unida, de familia y gente en la ciudad de ella conocida y respetada. Pero en esos caminos, ¿verdad? La juventud, uno de los hijos de ella se apartó de los caminos del Señor, se apartó y entró en el mundo de las drogas, ¿verdad? Entró a amistades, entró en el mundo de las drogas y ella comenzó a orar por ese hijo de ella y oraba y oraba y oraba y gente, inclusive gente cristiana le decía, no, déjalo quieto, déjalo porque eso ella no tiene más solución, y ella dice, no, yo voy a comenzar a orar. Decía la hermana Joaquina que donde hubiese oración ella estaba, allá las hermanas del círculo de oración de no sé qué iglesia estaban orando, allá voy yo, aquí están orando, allá estoy yo, oren por mí, ¿verdad? Pedía que orasen en todas partes. 30 años ella estuvo orando, 30 años creyendo en el milagro y el Señor cambió la vida del hijo de ella, ¿verdad? Hoy es un ejemplo, ¿verdad? Claro que usted no tiene que esperar 30 años para que el milagro suceda, ¿verdad? En su vida, pero ¿qué es lo que sucede? Dios hace. Y ahora ella tiene autoridad para hablarle a otras personas. Ella tiene autoridad de decir, no, mi Dios puede cambiar la vida de las personas. Mi Dios tiene poder para hacer. Hay situación que usted puede enfrentar, ¿verdad? Que tal vez en el momento usted la vea difícil. ¿Por qué es que Dios me permite pasar? Porque en el día de mañana tal vez alguien va a necesitar una palabra de ánimo. Y usted va a ser la persona que tiene autoridad para decirle, yo pasé por eso. Yo pasé por ese valle de sombra y de muerte. Y yo salí, yo vencí. Mi Dios cambió mi historia. Mi Dios restituyó toda mi vida. Mi Dios, todo lo que parecía malo, el Señor lo cambió para bien. Porque la Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. ¿Ustedes aman a Dios? La Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien, su bien. Amén. Amén. Defina todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Entonces Él nos guiará por caminos, aunque ande en valle, sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Si usted cree que es así, usted cree que es así, así va a suceder. Amén. Colóquese en pie, vamos a estar orando.